La palabra de hoy que quiero compartirles es algo que ya vengo teniendo una conversación con el Señor hace mucho tiempo, que ha cautivado mi atención, ha cautivado mi corazón, simplemente por un deseo personal, por así decirlo, ahora les voy a comentar. Pero lo que realmente me impacta, y al mismo tiempo no me impacta, porque empiezo a entender que esto es lo normal de lo que fuimos llamados a vivir. El Espíritu Santo ya viene hablándonos de esto hace tiempo, y cada reunión que pasa, cada actividad que tenemos, reunión de jóvenes, las reuniones generales, la reunión de oración, el curso mismo, el Señor viene hablándonos con una dirección muy específica, y lo sigue haciendo. El domingo pasado, cuando la pastora predicaba sobre los milagros, es una antesala a la palabra que me estaba dando a mí ya hace tiempo para este momento. Entonces, hace un tiempo yo empecé a sentir con esa sensación, que seguramente la conocen, diciendo, esto no puede quedar así, ¿no? O sea, no es suficiente, sé que hay más para vivir, sé que hay más. Veo en la palabra, veo en la Biblia que hay muchas cosas que el Señor ofrece, que están disponibles, que los discípulos o los personajes de la Biblia lo vivían tan palpablemente, tan naturalmente, que yo quiero eso. ¿Cómo llego a eso? Veía mi vida diciendo, no se compara al nivel del estilo de vida que la gente de la Biblia, los discípulos, los apóstoles vivían. Y cuando empezás a entrar en el discurso bíblico, te das cuenta de que era algo muy natural en ellos, no era algo que forzaban, algo que diciendo necesitamos vivir así porque si no, no. Naturalmente les fluía el poder de Dios, naturalmente les fluía el deseo de ir a predicar y estar dispuestos a morir, y que no importe nada. Hay algo que ellos tenían que se ve. Y en mi caso, a mí la conversación fue, Señor, ¿cómo vivo esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo llego a esto? Y empecé a estudiar la palabra y empecé a ir a la comunión con el Señor bajo la premisa de la realidad de Dios. No, la pastora nos decía, la gente dice, yo soy realista, y nosotros también somos realistas, solo que nuestra realidad viene del cielo. Entonces, mi deseo era que toda la verdad, porque hay una sola verdad, pero la verdad que está disponible en la Biblia por fe, cuando activamos nuestra fe, esa verdad comienza a ser nuestra realidad. Y esto nos pasa, seguramente te ha pasado, me ha pasado a mí, que hay muchas cosas que creemos, que manifestamos, que declaramos, pero no coinciden con absolutamente nada. No hay coherencia entre lo que vivimos y decimos, ¿no? ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? ¿Cuántos creen que Dios nos adoptó? Ahora vemos una gran cantidad de gente que no experimenta la paternidad de Dios y que vive como un huérfano, aún estando en la casa de Dios, en la casa del Padre. ¿No? O sea, sí, no tenemos problemas, somos hijos de Dios, pero experimentar la paternidad de Dios es una teoría, no existe. Viven totalmente alejados de esa realidad, pero no tienen problema de decir que son hijos de Dios. Entonces, ¿cuántos creen que fueron perdonados por Jesús de sus pecados, pero aún así siguen caminando con culpa? ¿Cuándo es que esa verdad que está en el cielo, hay una verdad absoluta, Él nos adoptó? ¿Cuándo eso se transforma en nuestra realidad? ¿Cuándo empezamos a experimentar y ver y sentir y vivir en la paternidad del Señor? Cuando creemos, porque si realmente decís que sos un cristiano o un hijo de Dios, es porque en algún momento te arrepentiste de tus pecados porque sentiste el perdón de Dios. Ahora, ¿por qué continuamente caminamos con culpa? Y muchas veces no podemos acostar nuestra cabeza en la cama y dormir en paz. Por algo que hicimos, por algo que nos afectó, nos equivocamos, sabiendo que Jesús nos perdonó. Entonces, empecé a estudiar en esto y empecé a introducirme en esta conversación, pero quería saber qué es lo que estaba disponible por fe y quiero que eso sea mi realidad. Es decir, cosas como, si esto lo dice la Biblia, ¿por qué no lo vivo? Y después de que terminamos el curso, Mateo 5, 6 y 7, dije, bueno, a ver qué dice Mateo 8, ¿no? Y ahí es cuando empezó toda la conversación. En Mateo 8, cuando Jesús baja del monte y terminó el sermón del monte,
y empieza a manifestar su ministerio, empieza a predicar. Mateo 8 empieza una seguidilla de sanidades sobrenaturales, el leproso, el ciego, la suegra de Pedro, en donde había diferentes realidades. Y realidades innegables. El leproso tenía lepra. El ciego era ciego, no veía. La suegra de Pedro tenía fiebre. Eso es innegable. Pero cuando Jesús entró en la escena, la verdad que estaba disponible transformó la realidad de esas personas. El ciego dejó de ser ciego, el leproso dejó de ser leproso, la suegra de Pedro dejó de tener fiebre. ¿Cuándo? Cuando Jesús entró en escena. Se cumplió la palabra cuando dice, Mateo 8, 17, ¿no? Esas realidades eran innegables, lo podemos ver en Mateo 8. Pero cuando Jesús entró en la escena, estas realidades se ajustaron a una misma verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Mateo 8, 17. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Hay una verdad, Él tomó todas nuestras enfermedades. Hay una realidad, esa persona tenía una enfermedad. Cuando Jesús entra en escena, la verdad se empieza a cumplir y transforma la realidad de las personas. Entonces, como les decía recién, muchas de las cosas que conocemos o que manifestamos creer son una teoría en nuestra vida. Y sin ánimo, que es otra cosa lo que quiero decir, sin sacarle la veracidad a la Biblia, pero una verdad no experimentada es una teoría. Una verdad no experimentada es una teoría. No estoy rebajando la Biblia a una teoría que debemos comprobar a ver si es verdad o no, sino que más bien como en la facultad o en el colegio donde decimos que está la parte práctica y la parte teórica, ¿no? Esto se hace así, se hace así, esta cuenta se hace así, la parte teórica. Ahora cuando viene el ejercicio, la parte práctica. Aplicamos lo que aprendimos en la teoría y lo llevamos a la práctica haciendo el ejercicio, ¿se entiende? No es que rebajo a una teoría la Biblia, para nada. Es una verdad absoluta e innegable. Entonces comencé a buscar lo que la palabra me mostraba que estaba disponible, ¿no? Una de las cosas era lo que vimos recién. Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestros dolores. Incluso el curso Vida de Reino se trató de eso y teníamos mucha información. Para ser específicos, 47 páginas de material acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de la vida del reino, del estilo de vida, qué es lo normal para nosotros. Había mucha información, pero me estaba sintiendo como que eso era solo la carcasa, ¿no? Era la parte de afuera, lo que es como la consecuencia de algo. Yo quería encontrar consecuencia de qué son esas cosas que suceden en nuestras vidas. Sé que está, pero ¿cómo entro en la dinámica, en que todo lo que dice la palabra se comienza a manifestar en mí naturalmente? Preguntas como, ¿cómo comienzo a leer la palabra? Que es el mayor problema que muchos tenemos, ¿no? ¿Cómo empiezo a leer la palabra, empezar a disfrutar, empezar a agarrar la palabra y diciendo, quiero leer, ¿no? No es que tengo que leer, quiero leer. ¿Cómo entro en esa dinámica de disfrutar y que al mismo tiempo lo que dice la palabra sea mi realidad, sea mi verdad? Sabía que era posible. Yo sabía que era posible porque veía a los discípulos y ellos los vivían. Pero ¿cómo? ¿Dónde comienza todo? Y claro, la Biblia continuamente nos dice que debemos edificar, ¿no? Sobre la verdad, edificar sobre la roca, la palabra del Señor, lo que Él nos dice. Y verdad hay una sola. El concepto de verdad, y estoy yendo en contra de lo que está diciendo el mundo hoy, pero el concepto de verdad no da lugar a la pluralidad. Hoy el mundo está diciendo, cada uno tiene su verdad y eso está bien, e incluso eso es buenísimo porque genera inclusión. Cuando nos estamos dando cuenta que si mi verdad es verdad y tu verdad, tenemos una competencia de verdades, si mi verdad es verdad, entonces tu verdad es mentira. Y empezamos en una pelea a ver quién tiene razón. Entonces no genera más inclusión, genera más división. Por eso el Señor establece una sola verdad. El concepto de verdad no da lugar a la pluralidad. Hay una sola verdad, pero posiblemente haya muchas realidades. No es lo mismo, siempre digo lo mismo, no es lo mismo predicarle a una persona que tuvo a su padre presente durante toda su vida y decirle, el Señor te adoptó como hijo de Dios. No es lo mismo predicarle al que no tuvo un padre presente.
Generalmente lo que sucede es que no quiere aceptar al Señor como su Padre, porque tiene una experiencia mal. Pero hay una verdad, hay muchas realidades, tanto el que tuvo un padre presente como el que no tuvo un padre presente tiene una verdad a la cual poder ajustarse. El Padre lo adoptó. Y algo que se está pasando, y este es un problema que me decía el Señor, algo que está sucediendo es que esto de tener muchas verdades, entre comillas, que cada uno tenga su verdad, está empezando a afectar a la iglesia. Y cuando empezás a charlar con otras personas y empezás a intercambiar a ver qué están experimentando con el Señor, hay muchas conclusiones que dicen, no importa lo que creas, no importa el Jesús que creas mientras creas. Creo en un Jesús como a mí me parece. Yo ajusto la verdad a mi realidad, cuando en realidad mi realidad se debe ajustar a su verdad, porque hay una sola verdad. Entonces, claro, ¿qué dice la Biblia? Que somos hijos, pero pocos experimentan su paternidad. Que somos perdonados, pero vivimos llenos de culpa. Que tenemos esperanza segura, pero vivimos llenos de ansiedad e incertidumbre. ¿Qué es lo que sucede? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Si lo creemos y lo declaramos, pero no lo vivimos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz? Y ahí el Señor me contestó. El Señor me dijo, el secreto está en dejarse impactar por el mensaje. Dejarse transformar por el mensaje. Es decir, ¿querés disfrutar tu Biblia? ¿Querés experimentar más? Dejate impactar por el mensaje. ¿Por qué? Porque si vos lees tu Biblia, te vas a encontrar que el Señor te adoptó, que sos un hijo de Dios. Dejate impactar por el mensaje y vas a comenzar a vivir como un hijo de Dios. Entonces comencé a prestar atención a los discípulos, a los apóstoles. Ellos son el verdadero ejemplo de cómo vivir una vida bíblica. Es como los referentes, no por nada son los elegidos para escribir lo que leemos. Ellos son el ejemplo de vivir la realidad del cielo de una forma palpable, ¿no? Que predicaban y con una sola palabra se convertían en 3.000, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Cómo que no tienen el Espíritu Santo? Reciban el Espíritu Santo y todos reciban el Espíritu Santo. Esa dinámica de la realidad de ellos es un ejemplo. ¿Cuál era su secreto, no? Y es cuando comienza a empezar a tener sentido con lo que el Señor nos viene hablando. Estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Estas señales seguirán a los que creen. Liberarán demonios, sanarán enfermos. Y esto se lo dijo en un contexto al final de Marcos, cuando Jesús estaba por ser ascendido, ir al cielo, diciendo vayan y prediquen el Evangelio, esperen al Espíritu Santo, y de eso quiero hablar. Yo podía ver un patrón en común y esto es lo que quiero que prestemos atención. Acá es donde comienza el mensaje, todo esto fue una introducción. Comencé a ver un patrón en común y quiero hacer esta diferencia. Un patrón en común entre Pedro y Pablo. ¿Cuál es el patrón común? Su prédica, la base de su prédica, la base de su predicación, de su evangelismo, de su creencia, de su día a día, estaba resumida en una sola frase. De lo que vimos, escuchamos y experimentamos y palpamos, de eso hablamos. De lo que vimos y escuchamos, de eso hablamos. Y hay a veces que dicen, no solo nosotros lo vimos, también a los que les predicaba, también ustedes lo vieron. ¿Vieron cómo Jesús alimentó a los 5.000? ¿Vieron cómo Jesús sanó enfermos? Ellos eran testigos. No eran creyentes, eran testigos. Ahora, ¿testigos de qué? ¿Testigos de qué? ¿De cómo Jesús alimentó a 5.000? ¿De cómo Jesús sanaba enfermos? No. Ellos decían, de lo que vimos y oímos acerca del Hijo de Dios, eso predicamos. Es decir, Pedro te podía decir, se podía acá en el púlpito, diciendo, gente, yo experimenté cómo caminé sobre el agua, nadie me la cuenta, y creo que eso me da como autoridad para decirle lo que... Él experimentó que caminó sobre el agua, él vio, pero cuando empezamos a ver
las palabras de los discípulos, de lo que ellos predicaban, y al mismo tiempo en los evangelios, los sucesos que sucedían, cuando sucedían esos milagros, cuando Jesús caminó sobre el agua, cuando estaba toda esa escena, todos llegan a una misma conclusión. Cuando Jesús camina sobre el agua y lo manda a Pedro a caminar, Pedro se cae, lo rescata, sube a la barca y de repente, cielos, tormenta, silencio, y todo se calmó. Y ahí en ese momento, cuando los discípulos experimentaron eso, cuando fueron testigos de eso, no dijeron, no, esta señal es tremenda, no. Cuando vieron eso, voltearon su vista, verdaderamente sos el Hijo de Dios. Los milagros, las señales. ¿Cuál es la función de una señal? ¿Cuál es la función de una señal? Señalar. Pero muchas veces hemos centrado el evangelio, el mensaje, en nosotros. Entonces venimos a buscar los milagros, venimos a buscar las sanidades, pero no venimos a buscar al milagroso, no venimos a buscar al sanador. Queremos el milagro, queremos la señal, y terminamos adorando la señal, cuando en realidad la señal señala a alguien. Entonces comenzamos a vivir, ¿qué sucede? Si no recibo mi milagro, no creo en Jesús. Entonces si la manifestación de Jesús no se ajusta a lo que yo creo de Jesús, entonces Jesús es falso. Cuando hay una sola verdad. Entonces, claro, ahí empieza a entender. El secreto está en cuando nos dejamos impactar por el mensaje. Porque verdad es una sola, cuando nos dejamos impactar por la verdad. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el evangelio del reino? ¿Qué son las buenas noticias? Ellos eran testigos de que vieron y conocieron a Jesús revelado como el Hijo de Dios. Ese es el secreto de los discípulos. De por qué vivían. Por eso, cuando la Biblia nos dice, estas señales seguirán a los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. No a los que creen que eso puede suceder. A los que creen y entran en esa dinámica de que Jesús, tienen la certeza y la fe y no dudan de que Jesús es el Hijo de Dios. A los que creen, esas señales. Fíjense, no es que los que creen a que vengan las señales, sino que al que cree en Jesús, esas señales las seguirán. Serán normal. Serán su realidad. Milagros es la normalidad de un Hijo de Dios. La paternidad de Dios, la seguridad, la fe, la certeza, la paz, es la normalidad de Dios. Esas señales vendrán a los que crean. Seguirán. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que nos tiene que impactar? El objetivo en todo lo que hizo, en absolutamente todo lo que hizo desde un comienzo, el objetivo, el propósito de todo con tu vida, con mi vida, con todos nosotros, es tener una relación con nosotros. Todo lo que hizo, todo lo que creó, con el objetivo de estar junto con Él. De ser conocidos por Él y conocerlos. Entonces, claro, el mensaje de la cruz, la salvación, es la base de todo. Pero es el comienzo, no es el final. En la cruz comienza todo. En la cruz es donde se restaura el propósito original que el Señor diseñó para cada uno de nosotros. Unir cielo y tierra continuamente. Entonces, a través de la realidad que estamos buscando, esa verdad que está disponible a través de la cruz, viene y se conecta con nosotros, y es posible vivir la realidad del cielo a través de la cruz. Entonces, como el Señor quería que continuamente estemos en una relación, era necesario que nos salve, que nos quite del pecado. ¿Y cómo? Pagando el precio de esa cruz. Esa es la razón por la cual nos salvó y nos dio vida eterna. Es ser conocidos por Él y que nosotros lo conozcamos a Él. Si querés vivir en la verdad, es necesario que la conozcas. Y Cristo es la verdad. Es necesario que conozcas a Cristo. Juan 17:3. Y presten atención, el mensaje que predicamos como base del evangelismo. ¿No? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, todo empieza a comenzar. Todo comienza cuando empezamos a entrar en una dinámica de conocer a Jesús. ¿Cómo podemos empezar a conocer a Jesús?
a través de la cruz. Por eso era necesario. Muchos se conforman con el cielo y se quedan en la cruz, cuando en realidad la cruz lo que te introdujo fue a un proceso de conocer más a Dios. Ese es el objetivo de la cruz, que vos tengas acceso al Señor. Y eso, cuando empecé a leer Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Esta es la vida eterna, este es el mensaje, que te conozcan. Eso tomó mucho más sentido a lo que Dios me dijo de dejarse impactar por el mensaje. Porque claro, hay una sola verdad, pero esa verdad la podemos hablar de muchos temas, ¿no? Esa misma verdad aplica para la paternidad de Dios. Hablamos que somos hijos de Dios, al mismo tiempo hablamos de milagros, hablamos de la salvación, hablamos de la fe, hablamos del perdón de pecados. Todo se ajusta a la misma verdad. Es como decir, es un auto, pero ese auto tiene ruedas, tiene vidrios, tiene puertas, pero todos forman un solo auto. Y el mensaje es Jesús revelado como el Hijo de Dios, como el que vino a cumplir el propósito del Señor. Entonces podemos edificar nuestra vida sobre la verdad con muchas piedras. Podemos agarrar, como hablamos recién, ¿no? Una sola verdad, una sola casa formada por muchas piedras, pero sin la piedra angular, todo se cae. Y la Biblia nos dice, Cristo es la piedra angular que desecharon los edificadores. Entonces, vos podés creer que sos un hijo de Dios, vos podés creer que Jesús te perdonó los pecados, vos podés creer en los milagros, podés buscar más al Señor. Pero si esa piedra angular no está firme, todo se puede caer. Porque Cristo es la piedra angular que sostiene todo. Entonces, conocer a Cristo, tener la revelación correcta de Jesucristo es lo que hace que vos te mantengas en pie en todo lo que edifiques en la vida que el Señor te introdujo. ¿Se entiende? Y fíjense, la razón por la cual Jesús, y no hablo de propósito de Dios, sino por qué las personas, los judíos, el pueblo de Israel, crucificó a Jesús, no es por lo que hizo, no es por lo que hacía, es porque lo que decía quién era. La razón del juicio de Jesús en la cruz no era por hechos o delitos que había hecho, era por la confesión y el testimonio de quién era Él. Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces por eso te castigamos, por eso te mandamos al juicio, por eso te crucificamos. Porque vos decís ser alguien, entonces claro, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús vino, Dios con nosotros y se empezó a dar a conocer. ¿Por qué? Porque ese es su propósito. Ahora, como los judíos no se dejaron impactar por el mensaje, terminaron crucificándolo. Y esto es parte del mensaje que nos tiene que impactar a nosotros como occidente, como gentiles, como quieras llamarlo, como gente de no Israel. ¿Por qué? Porque ese suceso que llevó el camino a la cruz de Jesús fue una ofrenda del Señor que cegó a los judíos con tal de que la salvación te llegue a vos. Entonces, un reino de sacerdotes, Israel, un reino de sacerdotes, tomaron al Cordero de Dios y lo sacrificaron por la salvación del mundo. Si eso no te impacta, entonces, si eso pasa desapercibido, esa verdad, esa cruz, ese mensaje de la cruz, no va a transformar tu realidad en tu día a día. Pero ahora cuando empezás a entender el amor del Señor y el Señor se empieza a revelar y empiezas, Señor, ¿a tu pueblo lo cegaste con tal de que la salvación nos llegue a nosotros? Eso me tiene que impactar. Hay una frase de un libro que leí que dice que entre los juicios criminales este es el único en el sentido en que no son las acciones sino la identidad del acusado el asunto del juicio. El cargo criminal esgrimido contra Cristo, la confesión o el testimonio, todo está conectado con la pregunta relativa a la verdadera identidad y dignidad de Cristo. Es decir, a Jesús lo crucificaron por decir quién era que era. Por decir que era el Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde comienza todo? Procurar tener la revelación correcta y verdadera de Jesús. Y quiero hacer un énfasis en esta palabra, procurar. ¿Qué es procurar? Es decir, hago lo que sea necesario con tal de lograr eso. Pago el precio necesario con tal de tener la revelación correcta de Jesús. Estoy dispuesto a cualquier cosa con tal
de recibir la correcta revelación de Jesús. Quiero que vayamos a Juan 8. ¿Qué es lo que sucede cuando no nos dejamos impactar por el mensaje? Para terminar, quiero darle estas dos perspectivas. ¿Qué sucede cuando no nos dejamos impactar bíblicamente, cuando no nos dejamos impactar por el mensaje? ¿Y qué sucede cuando entramos en esta dinámica de dejarnos impactar por el mensaje? Juan 8. Vamos al 28, Juan 8, 28. Fíjense. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Si la cruz hizo algo, es darte a conocer a Jesús. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Versículo 30. Y al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora lo interesante viene a partir del versículo siguiente. Entonces Jesús empezó a entrar en una conversación con los judíos que empezaron a creer en él. Muchos creyeron en él. Ahora Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ya tenemos ahí un punto que nos viene bien para nuestra conversación de hoy. Si permanecéis en la palabra, conocerás la verdad. Ahora, el principio está en permanecer en la palabra. Cuando vos te dejas impactar por la palabra, verdaderamente comenzás a ser libre. Tu realidad es la libertad. Pero esto Jesús le dice a los discípulos, a los judíos, que creyeron en él. Y ellos le empezaron a cuestionar: pero Señor, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Qué le estaba diciendo? Muchachos, son pecadores. Y ustedes no están permaneciendo en el mensaje. Estamos hablando de gente que creyó en él. No se están dejando impactar por el mensaje. Les estoy diciendo que si ustedes permanecen en mi palabra, en la palabra de Jesús, verdaderamente serán libres. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo intentáis matarme, a los que creen en Jesús, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Abraham es nuestro Padre. Si fueran hijos de Abraham, harían las cosas de Abraham. Pero ustedes son hijos del diablo, entonces hacen las cosas del diablo. Entonces, imagínate que el Señor venga a creyentes, judíos creyentes, y le empieza a decir: realmente ustedes no están ajustados a la palabra. Creen en mí, pero mi palabra no haya cabida en ustedes. Creen en mí, pero el mensaje que yo les estoy dando no lo creen. Ahora, cuando levanten en la cruz al Hijo del Hombre, ustedes van a conocer quién soy. Y la conversación sigue, ¿no? Entonces Jesús les empieza a revelar quién es. Jesús les empieza a mostrar realmente quién es a los que creyeron. Y la conversación se empieza a tornar. Estos mismos que creyeron en Jesús, cuando os dijo: cuando levanten al Hijo del Hombre, o sea, vos sos, Señor, el Hijo del Hombre, vos sos el Mesías, vos sos el Cristo. Creyeron en eso, empezó Jesús a empezar a revelarse, a quitar los velos de las personas. Y la conversación empezó a decir lo siguiente: me parece que vos tenés un demonio, Jesús les dice. Los que creyeron en Jesús. Ahora dice: me parece que vos tenés un demonio. Me parece que vos te estás equivocando y nos están insultando y creo que nos está dando más ganas de matarte. Versículo 48, si no, vamos a ver. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces Jesús les respondió: yo no tengo demonio, antes yo honro a mi Padre. Versículo 52. Aquellos en los que Jesús entró en una conversación que la Biblia dice, empezó a hablar con los judíos que le creyeron. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora nos convencemos de que tienes demonio.
Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que tú eres? Eso era imagínate que uno de nosotros, creyentes que venimos a la iglesia todos los domingos, viene Jesús, se empieza a revelar, ¿quién sos vos, Jesús? Claro, ellos vieron al Mesías, pero ese Mesías no se ajustó al Mesías que ellos esperaban. Ellos, los judíos, continuamente estaban leyendo la palabra del Señor, la Biblia, la ley, los profetas, los salmos, diciendo que vendrá uno que los va a rescatar. A veces esperamos y estamos desesperados porque venga ese Mesías que nos viene a salvar. Vino el Mesías no se ajustó a lo que ellos esperaban, vos no sos el Mesías. Finalmente, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces, una generación de creyentes cayeron, se abandonaron su fe. ¿Por qué? Porque el Jesús verdadero no se ajustó al Jesús que ellos querían creer. No se dejaron impactar por el mensaje. Entonces, ¿qué es dejarse impactar? Procurar estar dispuesto, procurar tener la revelación de Jesús, procurar es estar dispuestos a exponernos a la luz de su verdad para que las mentiras caigan. Si la verdad es una sola, entonces que mi realidad se ajuste a esa verdad. Y si yo creí mal o creí una mentira, cuando vengo a la verdad, que esa verdad tome el lugar de esa mentira. Entonces, pago el precio de arrojar las mentiras a la basura para empezar a transformar mi vida en base a la verdad que me dice la palabra. Entonces, por ejemplo, de ejemplo práctico, si la Biblia me dice que soy hijo de Dios, dejo de vivir en una orfandad. Si la Biblia me dice, es la verdad, entonces mi realidad es que vivo como huérfano, vivo como si no tuviera la paternidad de Dios, abandono eso completamente y me ajusto a la verdad que dice la Biblia. Entonces la paternidad de Dios comienza a ser mi realidad. El problema es que como creyentes y como cristianos muchas veces hacemos nuestra zona de confort en la mentira. Me acostumbré a vivir con este Jesús que satisface mis necesidades, me da tranquilidad en mi mente. No me pide mucho, a veces falto a la iglesia, pero no me perdona todo. Claro, ajustamos a un Jesús a lo que nosotros queremos creer, pero verdad hay una sola. Entonces, yo acá escribía, aquel que procura la verdad, el que procura estar dispuesto a recibir la verdad del Señor para que eso impacte nuestra vida, esa persona está dispuesta a hacer una pregunta al Señor. Señor, ¿qué es lo que entristece tu corazón? Así lo dejamos de hacer. Una persona que está dispuesta, procura, por eso quiero hacer el énfasis, procurar tener la revelación de Jesús. Es decir, si quiero una mentira, la abandono. Por más linda que sea esa mentira, es mentira. Entonces la abandono, yo me dejo impactar. Y cuando entras en esa dinámica de dejarte impactar, cuando lees tu Biblia diciendo, la palabra dice esto, quiero esto, Señor, transformame en esto, entras en esa dinámica de empezar a que en tu vida interna y externa se comienza a manifestar el cielo. Todo se expone a la luz de su verdad. Pero dice Juan 3, que es uno de los versículos bases que hubo en el curso, porque todos sabemos Juan 3:16, pero si seguís leyendo dice que muchos, por amar a las tinieblas, por amar la mentira, por amar la oscuridad, desecharon la luz. Tenían la luz frente a ellos, la luz vino a ellos, pero la desecharon porque amaban más las tinieblas. Amaban más el falso Cristo que ellos creían. Entonces, como el verdadero Cristo no se ajustaba a lo que ellos creían, entonces lo desecharon. Y vivían continuamente en mentira y oscuridad. Y no se dejaban impactar por el mensaje. Ahora, ¿qué es dejarse impactar? Lucas 24, el final de Lucas. Y acá es cuando empezó a transformar todo, ¿no? Quiero mostrarte cómo la Biblia nos llama a ser impactados por su verdad. Cómo nosotros podemos tener una actitud de procurar dejarnos impactar por el mensaje. ¿Cómo hacer para que el mensaje nos impacte? En primer lugar, todo comienza diciendo, Jesús, te quiero conocer. Ya entendimos que la vida eterna es conocerlo. Y empezar a vivir esa vida eterna, que está en el cielo, se venga y sea nuestra normalidad, nuestra realidad. Todo comienza diciendo,
Jesús, te quiero conocer, porque esa es la vida eterna. Por eso procuramos tener la correcta revelación de Jesús. Y en Lucas 24 sucede Jesús resucitado, pero aún no tan revelado, se le aparecían a los discípulos, y en el camino de Emaús había 2 discípulos que caminaban y charlaban acerca de las cosas que habían acontecido. Claro, ellos eran testigos de las cosas que sucedieron. Vieron a Jesús, vieron los milagros, vieron todo, pero Jesús aún no había resucitado. O ellos no vieron a Jesús resucitado. Entonces Jesús, sin que ellos lo conozcan, empieza a caminar con ellos, ¿no? ¿Qué están hablando, muchachos?, le dice Jesús. ¿Que vos sos el único que no sabe las cosas que pasó? Somos todos testigos de las cosas que sucedieron. Hay un Cristo que vino, Él murió en la cruz, hizo milagros, y estamos esperando que Él aparezca, porque dijo que iba a resucitar. Le dice 24:25, Lucas 24:25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. La palabra, la verdad, nuestra Biblia, testifica acerca de Jesús y Jesús revelado como el Hijo de Dios. Entonces, claro, el mensaje es dejarse impactar por la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí comienza todo. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, dice que iban hablando, llegaron a la aldea, se hizo de noche, Jesús hacía que se iba más lejos, y estos 2 muchachos le dijeron, quédate con nosotros, ya es tarde, vení a comer con nosotros, y a la noche, cuando te levantás, seguís tu camino. Entonces, preparan la mesa, empiezan a comer, y ahí es donde está el secreto. Dice que Jesús partió el pan y sus ojos se abrieron. Dice que entraron, comenzaron a comer, estando ellos sentados en la mesa, tomó el pan, los bendijo, los partió y les dio. Entonces les fueron, versículo 31, les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, cuando Él empezaba a manifestar quién era Él? Claro, ahora entendemos, era Jesús revelado, resucitado, el Hijo de Dios hablándonos. Y eso encendió nuestro corazón. ¿Dónde está la dinámica? Jesús comenzó hablando acerca de la palabra, pero fue en la intimidad, porque sentarse a la mesa con Jesús y partir el pan, la Santa Cena, es símbolo de intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque es el hecho, es el suceso real, histórico, científico, como lo quiera decir, pero eso conectó el cielo con la tierra, conectó al Señor con las personas. Entonces, a través de la cruz, lo que festejamos en la Santa Cena es que podemos estar en comunión con el Señor, porque en la comunión con el Señor sucede todo. Nuestros ojos se abren, empezamos a entender que la Escritura empieza a tener sentido, porque la Escritura habla de Jesús y en la intimidad nos encontramos con Jesús. Entonces ahí está el secreto. ¿Cómo procurar tener la revelación correcta? Intimidad y palabra. Intimidad y palabra. Cuando agarras tu Biblia, procura conocer a Jesús. Y cuando vayas a la intimidad, procura que el Jesús se ajuste a tu palabra, o a la palabra, a la Biblia. Es en la palabra donde todo lo que experimentamos en la intimidad se confirma. Pero es en la intimidad donde se empieza a confirmar todo lo que leemos en la palabra. Porque hay una sola verdad. Hay una sola verdad. Y el Señor está disponible. Entonces, ¿querés conocer al Señor y procurar dejarte impactar por el mensaje? Conoce el mensaje, anda a la intimidad y dejarte impactar por la presencia del Señor. Porque cuando Él parte el pan, que lo hizo en la cruz, es el símbolo, partió su cuerpo con tal de que tengamos comunión nuevamente con el Señor, nuestros ojos se abren y vemos a Jesús tal cual Él es. Vemos al verdadero Jesús. Entonces, cuando agarres tu Biblia, asegúrate de que esa Biblia te hable del Jesús que experimentas en la intimidad. Y cuando vayas a la intimidad, asegúrate que el Jesús que estás experimentando es el que dice la palabra. Dice que los profetas, los salmos, Moisés y todas las escrituras dan testimonio de quién era Jesús.
Entonces en Jesús empieza a tomar todo sentido. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios, una frase de William MacDonald, Dios no se complace con la fe que exige un milagro previo, quiere que le creamos sencillamente porque Él es Dios. Cuando procuramos tener la revelación correcta de Jesús, eso transformará nuestra vida y nos introducirá a esta dinámica de vivir por fe todo aquello que está disponible en el cielo para nosotros gracias al sacrificio de Jesús que unió el cielo y la tierra. Entonces, cuando empezás a ver las palabras de Jesús, de los discípulos y los hechos de los discípulos, y entendés, Pedro decía, en 1 Pedro dice, de lo que no hablamos acerca de una leyenda artificiosa, de algo que inventamos o algo inventado, un mito de Jesús. Nosotros estamos hablando de lo que vimos, experimentamos y oímos de acuerdo a la majestad que vimos en el Señor Jesucristo. Testificamos a una persona, no testificamos hechos, testificamos a una persona. Termina de decir eso, o sea, lo que le hablamos es lo que vimos acerca de Jesús y lo que Jesús se nos reveló a nosotros. Y dice más adelante, tenemos como seguridad a la palabra profética. ¿Qué nos quiere decir? Vamos a leerlo, para que no quiero parafrasear las palabras de Pedro. Segunda Pedro 1:16, no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Qué dice Pedro? Yo vi al Hijo de Dios, yo escuché al Hijo de Dios y yo escuché una voz que era el Padre desde el cielo que dijo, este es el Hijo de Dios. Yo estuve ahí. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, hacen bien en agarrar la palabra, en estudiarla, en profundizarse, porque eso va a alumbrar sus corazones y van a conocer quién es verdaderamente Jesús. Lo que más me impacta, es que, claro, Pedro caminó 3 años y medio con Jesús. Era testigo físico, ocular de lo que Jesús hizo todo el tiempo. Pablo no. Y predicaron el mismo mensaje. Pablo y Pedro, con esa diferencia, predicaron acerca mismo de Jesús. ¿Por qué? Porque no eran simplemente creyentes, eran testigos. Dice, cuando Pablo describe su conversión, dice que Ananías le dijo, Pablo recién fresco persiguiendo a la iglesia y matando cristianos, conociendo la palabra, estudiando toda la ley y todos los profetas, dice Ananías, el Señor de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y escuches su voz. De esa manera vas a ser su testigo a todas las personas. Fíjense, todo lo que Pablo había leído durante toda su vida, los judíos son muy tajantes en eso. Juan el Bautista le preguntó, ¿vos sos aquel que estamos esperando? Que le responde Jesús, díganle a Juan lo que están viendo y están oyendo lo que está sucediendo. Testifiquen acerca de lo que está pasando. Sí, la conclusión no es, sí, están habiendo milagros, sí, gente está sanando. No, la conclusión es, a través de lo que vemos y oímos, Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios. Y me encanta esto. Pablo le contesta, pero Señor, le dice, cuando le dice a Ananías, pero vos sabés que yo soy el que perseguía a tu iglesia y mataba en tu nombre a los que te seguían. Como por ejemplo, cuando yo estaba frente a Esteban, tu testigo, no tu creyente, no tu discípulo, no tu predicador, no tu profeta, tu testigo. Yo maté, yo asentí, yo afirmé que maten al que te
te testificaba. Y aún así, ¿me elegís? ¿Aún así me permitís conocerte? ¿Me dejás experimentarte? Fe, vivir por fe, es dejarse impactar por la palabra. Permanecer en su palabra nos lleva a conocer la verdad. Entonces, ¿qué es vivir por fe? No estamos diciendo, no vivimos por vista, vivimos por fe. No estamos diciendo que si no veo a Jesús, no lo creo. Lo que estamos diciendo es que si crees, verás a Jesús. Fe es dejarse impactar. ¿Qué quiere decir? Cuando creemos, cuando de antemano creemos de que esto es verdad absoluta, yo cuando entre a esto, ya voy con una actitud de fe en que me deja impactar y empieza a transformarme en realidad. Entonces, claro, cuando el Jesús que conocemos no se ajusta a lo que dice la Biblia, abandonamos la palabra. Pero fe es dejarse impactar por su palabra. Los hechos y milagros que veían experimentaban los discípulos los hacía voltear y exclamar, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es en la intimidad donde comprobamos lo que dice la palabra y es en la palabra donde comprobamos lo que sucede en la intimidad. Entonces, ¿dónde está el secreto? Si seguís leyendo Lucas 24, y con esto terminamos, si me pueden acompañar los chicos. ¿Cuál es el fruto? Empieza cuando los muchachos de Emaús dijeron, no ardía nuestro corazón. Cuando vieron a Jesús y no ardía nuestro corazón, lo primero que hicieron, y esto es un planteo que estamos haciendo en la reunión de jóvenes, ¿qué sucede cuando no empezamos a testificar a Jesús? O cuando tenemos la oportunidad de predicar a Jesús, la vergüenza nos frena, el miedo nos frena, o el hecho de que esa persona se esté perdiendo no nos mueve. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y cuando ellos conocieron a Jesús y sus ojos se abrieron, lo primero que hicieron fueron a los discípulos y dijeron, Jesús resucitó. Testificaron a Jesús. Verdaderamente lo que Él nos dijo que iba a suceder, sucedió. Vimos a Jesús con nuestros ojos, al Jesús resucitado, al Jesús glorificado. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos escuchado, experimentamos al Cristo revelado. Los discípulos no le creyeron, a excepción de Pedro. Pedro cuando escuchó diciendo, ¿qué? ¿Vieron a Jesús? Salió corriendo de la tumba estaba vacía. Vio que la tumba estaba vacía, experimentó la tumba vacía. Verdaderamente resucitó. Y de repente se juntaron todos, Jesús aparece en el medio de ellos, paz a vosotros. Se asustaron todos, ¿no? Muy raro, ¿no? Le estoy dando paz y se asustan. Ellos vieron a Jesús. En ese momento, Jesús que hace 3 días murió crucificado, se le aparece. Dice, es un fantasma, es un espíritu. ¿Cómo? No duden, fíjense, tóquenme, soy de carne, soy de hueso, fíjense los agujeros, fíjense las heridas. Soy yo. Resucité, verdaderamente resucité. Y todos llenos de gozo. Todos llenos de gozo. Como que no creían por la llenura del gozo. Y ahí el Señor empieza a decir lo siguiente. Dice, no tienen algo para comer, entonces les dieron, versículo 42, Lucas 24, 42. Entonces le dieron un trozo de pescado asado y panal de miel. Nuevamente empezaron a comer con Jesús, intimidad. Comenzaron a sentarse, o sea, el Jesús que se les apareció era un verdadero Jesús que podía comer, que podían tocar. Él lo tomó y comió delante de ellos y luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén para que seáis investidos del poder de lo alto.
Y ahora quiero ir a eso, pero fíjense cómo termina el capítulo. La consecuencia en una vida cuando Jesús es revelado y comprendemos las escrituras que hablan de Jesús. Después los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Número 1, bendecidos por el mismo Jesucristo. Aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Consecuencia que empieza a fluir naturalmente en nuestras vidas cuando Jesús se comienza a manifestar y a revelarse. Ellos, después de haberlo adorado, no había adoración, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Se fue la tristeza, se fue la incertidumbre, vieron a Jesús resucitado, estamos llenos de gozo, nadie nos puede borrar lo que vimos a Jesús resucitado, por eso nos llena de gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Señor. Cuando Jesús se te revela, cuando Jesús borra las mentiras de tu mente para darte su verdad, darte el conocimiento verdadero, una sola verdad, conocimiento verdadero, tu vida comienza a ser impactada por eso, tu realidad comienza a ser transformada, tus pasos, tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra alumbra mi camino, la forma en que camine empieza a ser transformada por tu palabra. Y esa palabra dice, hay una sola conclusión acerca de la palabra: dan testimonio acerca de Jesús. Dan testimonio acerca de Jesús. Si vos lees tu palabra, te vas a encontrar con Jesús. Si vos procurás tener la revelación correcta de Jesús, la palabra te lo va a mostrar y tus ojos se van a abrir, tu vida se va a impactar, tu miedo se va a ir. Porque cuando conocemos a Jesús, cuando procuramos amoldar nuestra realidad, su verdad, cuando Jesús es revelado y conocemos quién realmente Él es, comenzamos a ser impactados por su persona. Cuando reconocemos a Jesús como el Rey, se revela a Jesús como el Rey del universo, vos sos impactado por su liderazgo y te dejás liderar por la persona de Jesús. Ya dejamos de ser anarquistas espirituales que nadie me puede decir lo que hacer. Yo me ajusto a que Jesús es mi Rey y hago todo lo que Él me pida. Con gozo, con deleite, no me siento esclavo, me siento un privilegiado de ser gobernado por Jesús. Solo eso sucede cuando tenés la correcta revelación de Jesús. Porque muchos creen que Jesús te lava la cabeza, muchos creen que Jesús te hace decir y que no puedes hacer cosas porque gobierna tu vida y sos un esclavo del Señor. Cuando en realidad la palabra nos dice que es un Rey de amor, que te viene a rescatar y que viene a gobernar tu vida para llevarte a la verdad y a tu destino eterno, para que disfrutes tu vida, pero eso no está disponible el día que morís, está disponible hoy. Hoy está disponible la vida con el Señor. Cuando Jesús se te revela, no vemos la posibilidad de ser anarquistas espirituales. Queremos, disfrutamos estar bajo liderazgo, bajo su autoridad y ser guiados por Él. Por eso decimos, Señor Jesús. Muchas veces oramos, Señor Jesús, pero estamos continuamente alejados de la autoridad del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no nos dejamos impactar por el mensaje. Hacemos lo que nosotros queremos, pero queremos a Jesús como nuestro Señor, queremos los privilegios del cielo. Cuando Jesús se revela, bíblicamente, 1 Juan 4:18, cuando Jesús se revela, el miedo se va y su amor comienza a gobernar nuestro corazón y nuestra mente. Yo quiero eso. Yo me siento estafado por las personas que me dijeron que el cristianismo, que el seguir a Jesús, no es todo color de rosas. La Biblia me dice que es todo color de rosas. El miedo se va y el amor empieza a gobernar. La incertidumbre se va y empieza a tener esperanza firme. Cuando Jesús se revela, la ansiedad pierde su lugar porque vemos la esperanza firme que tenemos en Él. Cuando Jesús se revela, entendemos el poder de la humildad y el orgullo. Nuestro orgullo se vuelve detestable, simplemente por una experiencia con el Señor. Nuestro corazón se va transformando y haciéndose humilde y genuino. Mis hermanos, esto no es positivismo. No es un mensaje que te quiero convencer para conocer a Jesús. Yo no testifico hechos, yo no testifico mi testimonio. Cuando hablamos del testimonio, el testimonio de una persona no es dejé las drogas. Cuando comencé a ir a la iglesia, dejé las drogas. No. Cuando conocí a Jesús, mi vida se transformó. Y las drogas ya no tenían su lugar. El miedo perdió su lugar. Cuando conocí a Jesús, yo he visto muchas personas en que han testificado que fueron adictos toda su vida. Y cuando hacían énfasis en su testimonio acerca de cómo lograron vencer la droga, a la semana caían de vuelta.
y volvían. Otra vez el Señor me rescató y volvían a caer. Pero también conozco personas que dicen, cuando conocí al Señor, en ese momento, de un día para el otro, sabemos todos, por teoría, por práctica, los que tuvieron no sé si decir posibilidad de ser adictos, lo que sea, no solamente drogas, consumo, entretenimiento, muchas veces somos adictos, nos dejamos entretener por las películas, 10 horas de Netflix al día, somos adictos. Pero cuando conocí al Señor, de un día para el otro, de un momento para el otro, todo eso perdió el deseo de mi corazón. Conozco personas que años y años adictos, cuando conocieron a Jesús, el instante siguiente dejaron de drogarse absolutamente y no veían la posibilidad de entrar en su adicción. Ya lo habían perdido. Muchas veces no se tienen en cuenta estas cosas porque no tenemos la revelación correcta de Jesús. Tratamos con Jesús de acuerdo al conocimiento que tenemos de Él. Si tenemos la correcta revelación, tendremos una correcta conducta, trato y forma de vivir. Y Él les dijo, cuando les abrió el entendimiento de las Escrituras, le dice, quédense acá, esperen a que reciban la promesa de Dios y ser investidos del poder. Hechos 1:8. Y recibiréis al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y seréis testigos. Es a través del Espíritu Santo que podemos entrar en esta comunión con el Señor, en donde es a través del Espíritu Santo que comenzamos a ver al Señor, a escuchar al Señor, a experimentar al Señor. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, palabra y comunión. Todo por medio del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vendrá y les recordará las cosas que yo les he dicho. La verdad. Hay una realidad. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen que son hijos de Dios? Y al mismo tiempo, ¿cuántos son guiados por el Espíritu Santo? Hay una verdad, pero eso tiene que impactar nuestra vida y decir, me dejo guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios y eso es lo que tienen disponible los hijos de Dios. Y como hablamos ayer en la reunión de jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué la carne nos tienta tanto? ¿Por qué a veces, sabiendo que tenemos un Espíritu Santo que nos guía, caemos, nos dejamos llevar por la carne? Porque muchas veces conocemos lo que la carne nos ofrece y desconocemos lo que el Espíritu nos ofrece. Porque si vos conocieras, con el simple hecho, te estoy diciendo que con el simple hecho de leer tu Biblia, si conocieras lo que te ofrece el Señor, lo que te ofrece la guía del Espíritu Santo, te das cuenta que no es negociable con las cosas que te ofrece la carne. Pero como desconocemos, como no nos dejamos impactar por el mensaje, continuamos siendo esclavos de la carne. ¿Qué es el esclavo? No tener la opción de elegir. Claro, no conocemos lo que dice el Espíritu Santo, conocemos lo que ofrece la carne, mi única opción es la carne. Soy esclavo de la carne. Pero no, Romanos 8, no a los que están en Cristo Jesús. Entonces, los que están en Cristo Jesús, los que creen que realmente están en Cristo Jesús, agarren esa verdad y traigan a la realidad. Ponte de pie en tu lugar. Y todo comienza con lo siguiente. Jesús, te quiero conocer. Todo esto que hablamos recién, todo esto que predicamos recién, toda esta conversación que tuvimos, en este momento, como dijimos en un principio, toda verdad no experimentada es una teoría. Estamos viendo a la luz de la palabra de que esto es verdad. Ahora, cuando experimentamos esa verdad, se transforma en nuestra realidad. No queda solamente en un mensaje, no queda solamente en palabras, en una prédica el domingo a la mañana. Es hora de agarrar esta verdad y hacerla nuestra realidad. Y eso es decisión tuya. Procurar tener la revelación correcta de Jesús. Es decir, dispuesto a abandonar mis mentiras, a abandonar mi zona de confort con tal de ser impactado por la verdad
de Jesús. Entonces ahí en tu lugar, aprovecha esta verdad, tomate esta verdad de que el Espíritu Santo te hace entrar en la presencia del Señor. Si lo crees, entra a la presencia del Señor confiadamente al trono de la gracia y decirle: Jesús, te quiero conocer. Jesús, abrí mis ojos. Entro en la comunión porque sé que acá, como muchos experimentaron en la Biblia, muchos se le abrieron los ojos. Espíritu Santo, danos conocimiento de tu persona. Transforma nuestras vidas. Jesús, enfoca nuestra vista porque de lo que vemos testificamos. Jesús, enfoca nuestros oídos porque de lo que oímos testificamos. Jesús, queremos testificar tu persona a toda la humanidad. Aquellos que están creyendo esta verdad y están procurando hacerla su realidad en los próximos días, no solamente vas a experimentar milagros, porque los que creen los milagros y las señales los seguirán, sino que gente, personas, te van a ver a vos, pero no van a ver tu milagro. Van a ver cómo fuiste impactado por esa verdad. Vos que tenías ansiedad acerca del futuro, acerca de tu trabajo, de tu economía, vas a experimentar si crees. Si te dejas impactar por el mensaje, vas a experimentar un milagro económico, vas a experimentar un hecho sobrenatural. Pero la gente no te va a creer que eso fue Dios. Pero si vos te dejas impactar por eso, por esa señal, por ese milagro, recordá esto: la señal señala. Cuando experimentes un milagro del Señor, no te olvides de voltear tu vista diciendo: Jesús, realmente sos vos. Y cuando eso empieza a impactar, no es el milagro que comienza a impactar tu vida. Cuando vos empezás a experimentar al Señor de los milagros, la ansiedad comienza a irse y la paz que está disponible para los que creen comienza a gobernar. Y eso es lo que van a ver los demás. Van a ver que en medio de un contexto donde el país se cae a pedazos, que el dólar, que la economía, que el trabajo, que lo que sea, que tu familia, que tus enemigos, que los que te quieran hacer mal, que mi casa no está todo bien, que mis padres me odian, todo eso comienza a impactarse cuando te dejas creer, cuando te dejas impactar por la verdad. Entonces, a vos, que la gente te vea ansioso, cuando empieces a manifestar la paz del Señor, la gente te va a preguntar: ¿qué es lo que tenés vos? Tengo el Espíritu Santo dentro mío que me testifica a Jesús, que me hace ver a Jesús, que me hace experimentar a Jesús, que me hace oír a Jesús, y eso transformó mi vida. Por eso testificamos a una persona, no testificamos hechos. Testificamos a una persona que transformó nuestra vida. La vida eterna es conocerte, Jesús, te queremos conocer. Jesús, transforma nuestro corazón. Sí, Señor. Grandes son tus obras. Grande es el Señor. Te adoramos, Jesús. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Tus grandes obras son sin fin. Tus ojos están sobre mí. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Tus grandes obras son sin fin. Tus ojos están sobre mí. Su amor derramado en mí por su Espíritu, consejero y amigo fiel, es fiel en todo lo que prometió.